luz ultravioleta, dieta en el gluten, infecciones. Por ejemplo, infecciones podrían desencadenar T1, ¿no? Diabetes tipo 1 o esclerosis múltiple. O también, mira que sí, podría proteger, infecciones podría proteger diabetes en algunos ratones. Es estudio. Medicación, por ejemplo, lupus, luz ultravioleta de lupus, y dieta en gluten, enfermedad celíaca. Son solo algunos ejemplos de desencadenar alguna enfermedad autoinmune. Sobre todo si esto se pierde la tolerancia. Cuando leamos la palabra tolerancia, quiere decir que se ha perdido. Pérdida de la tolerancia tiene mayor riesgo de desarrollar alguna enfermedad autoinmune, porque el cuerpo se estaría atacando a sí mismo, pues se estaría atacando antígenos que no deberían ser atacados en lo normalmente. Aquí vamos entonces a las reacciones de hipersensibilidad. El organismo puede reaccionar de diferentes formas. ¿Ya? Puede desarrollarse de diferentes maneras. Aquí les traigo los cuatro tipos de hipersensibilidad clásicas. Las 4 clásicas que deberíamos saberlos, por lo menos. Existen más, pero por lo menos las 4 clásicas. Tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. El tipo 1 se le conoce como hipersensibilidad inmediata. El tipo 2 es adherencia a un antígeno. El tipo 3 es por inmunocomplejo. Y el tipo 4 por una hipersensibilidad retardada. El tipo 1 es una hipersensibilidad inmediata, que ocurre en segundos. El clásico ejemplo se encuentra acá, está la alergia. ¿Ya? Las alergias. Y está desencadenado más que todo porque existe la inmunoglobulina responsable es el IgE. Ejemplos de infección, por ejemplo, esquistosomas, medioambientales, por ejemplo, polvo, al heno, ¿no? Bien. Problemas autoinmunes no aplica en este caso, desencadenado por el IgE, también puede ser desencadenado por el TH2. Y las células responsables del sistema inmuninato, los mastocitos, los eosinófilos. Puede haber una alergia. Aquí puede producir. El tipo 1 puede presentarse una alergia. Alergia a tal medicamento que, por ejemplo, paciente toma una medicina y produce enfedema, dificultad respiratoria, requiere ventilador mecánico. Aquí entran las alergias. O toma medicamento y presenta un rash eritematoso con prurito intenso, alergia. El tipo 2 es por unión de antígenos. También puede ocurrir en antígenos si hay previamente una formación de IgG preformado. Por ejemplo, una infección puede producir. El ejemplo más clásico viene a ser las anemias hemolíticas autoinmunes, por ejemplo. Aquí se encuentra. Hay que conocer el ejemplo, en el tipo 2. En el tipo 3 está relacionado por el uso de los inmunocomplejos. En este caso puede ser horas. Por ejemplo, puede presentarse horas, incluso en horas, ¿no? Pero se va a presentar progresivamente. Por ejemplo, una glomerulonefritis puede ser citocócico, pulmón de granjero, lupus. Aquí entre lupus. Veamos los ejemplos. Y el sistema inmuninato que participa en este caso viene a ser el sistema de complemento de los neutrófilos. Y el tipo de retardado ocurre de 2 a 3 días. El tipo 4 es una hipersensibilidad retardada. En este caso participan las células linfocitos T, porque es retardado. Ejemplos, por ejemplo, dermatitis de contacto, virus de hepatitis B, enfermedad celíaca. Y los que participan son los macrófagos. Es más que todo para conocerlas, ¿ya? No voy a ahondar mucho acá, pero sí es muy preguntado, a eso les digo. ¿No? ¿Acá? No voy a andar mucho en esto, pero es bastante preguntada. ¿Qué el lupus, qué tipo de complejo inmune? Tipo 3. La alergia es un tipo de tipo 1. La anemia hemolítica puede ubicarse en el tipo 2. Y así. La dermatitis de contacto es un tipo de hipersensibilidad 1, 2, 3, 4. O sea, más que todo, lo que les recomendaría es más que todo aprender los ejemplos. ¿Ya? Y poder entenderles. Acá, por ejemplo, les más ejemplos, es una tabla, les traigo, lo van a leer ya. Ya. Son más ejemplos, como pueden ver acá. En el tipo 1 alergias, ¿no? Más que todas alergias. Alergia a la nuez, alergia al látex, al polen, liberación de mastocitos. En el tipo 2 hemos recordado que es por unión de las IgG, las anemias hemolíticas. Por ejemplo, aquí entran las incompatibilidades ABO, RH, ¿ya?
enfermedad de Graves aquí entraría incluso. Pero enfóquese más que todo en las enzimas hemolíticas, sobre todo, por ejemplo, en el recién nacido, incompatibilidad de la transfusión del grupo ABO, del grupo RH, ¿ya? El tipo de monocomplejos tiene que darse cuenta, por ejemplo, puede ser por glomerulitis prosteatocócica, por el lupus, el tipo 4 retardado. Por ejemplo, aquí tenemos la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, dermatitis de contacto. Vamos a ver ejemplos. Ahora sí nos vamos al tema central de esta última parte, ¿ya? Que viene a ser, tenemos que diferenciar entre una enfermedad autoinmune y una enfermedad autoinflamatoria. Este tema sí es nuevo, seguramente. ¿Ya? Un ejemplo de una enfermedad autoinmune, ¿me pueden decir? ¿Otra? ¿Artritis qué? Reumatoide. ¿Otra? 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 Vasculitis. ¿Otra? Sjögren. ¿Otra? ¿Ah? Esa. Esclerodermia. ¿Otra? ¿Gota? No es. Es metabólica. No. ¿Qué? ¿Pseudogota? Espondilitis anquilosante. Sí, puede ser considerado autoinmune. ¿Otra? Pénfigo, autoinmune. Sí. ¿Alguien dijo diabetes? El 1. Ya, ¿otra? Enfermedad de Addison. ¿Cuál? Addison. ¿O no? Ya, puede ser. Ya. ¿Si alguien conoce alguna enfermedad autoinflamatoria? Ese, ¿no? Esa sí está difícil. Autoinflamatoria. Crohn. No, no es vasculitis. Crohn. No, la gota no es. Crohn. Crohn no es. Vamos a verlo. Es un poco más, es un tema nuevo. Vamos a ver. Entonces, tienen características entre ambas. Una enfermedad autoinmune versus una enfermedad autoinflamatoria. Las características va a ser tanto el enfermedad autoinflamatoria, el enfermedad autoinmune, y hay cosas que comparten en común. El diagnóstico entre sí es un poco más difícil. Uno es más difícil que otro, el diagnosticarlos. Veamos por la más fácil, que vienen a ser las enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune se desencadena porque existe una pérdida de la tolerancia a la autorreacción de linfocitos B y linfocitos T. O sea, aquí hay una mayor afectación del sistema inmune adaptativo. No estoy hablando, del sistema inmune adaptativo, del linfocito T y del linfocito T. Pero obviamente activado previamente por el sistema inmune innato. Puede ser desencadenado por un factor genético o un factor medioambiental. Puede ser, por ejemplo, de forma sistémica o de tejido específico. Si es sistémico, el ejemplo por excelencia es lupus. O puede ser tejido específico, por ejemplo, que si solo afecta cerebro, esclerosis múltiple. Si afecta solo a páncreas, diabetes 1. Si afecta solo a piel, sería péptico. ¿Ya? Si afecta solo a tiroides, sería Hashimoto. O sea, son solo un órgano específico o puede ser sistémico. Lupus, esclerosis sistémica, ¿ya? Artritis reumatoide. Ahora veamos acá. Algo que comparten en común ambos. Puede haber cambios aberrantes en el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Puede haber un estado inflamatorio inicial que sea innato y un daño de órganos. Ese ya puede ser adaptativo. Y aquí viene lo complejo. Con respecto a la enfermedad autoinflamatoria, episodios inflamatorios con ausencia de los linfocitos B y los linfocitos T y títulos altos y sin títulos altos de anticuerpos, pero está activado incorrectamente por el sistema inmune innato y descrito como estas enfermedades generalmente van con fiebre y van con inflamación aguda de causa no explicada. No se sabe por qué está haciendo fiebre y está inflamado. Esto es más común en niños, por eso no los vemos mucho. Son pacientes que tienen fiebre y no se conoce la causa. Se busca cáncer, no es cáncer. Se busca infección, no es TBC, no es nada. Y cuando le piden sus exámenes de marcadores autoinmunes, todo sale negativo. Todo es negativo. Voy a descartarle lupus. No hay nada, dices. Señora, su hijo no tiene nada. No está, pero tiene fiebre. Entonces podría estar catalogado acá. Despides todos los buscas todos los parásitos, todas las infecciones, todo negativo.
le pides todos los anticuerpos marcadores para buscar enfermedades autoinmunes, todo sale negativo. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Que está en este grupo. Pero solo tiene fiebre. Solo esos casos de fiebre de origen desconocido y difíciles de diagnosticar se encuentran en este grupo. Vamos a seguir avanzando. Y aquí les hago un ejemplo. Este grupo de enfermedades o son autoinflamatorias o son autoinmunes. Pero nunca, muy rara vez, son enfermedades que son exclusivamente autoinmunes o son enfermedades exclusivamente autoinflamatorias. Generalmente siempre comparten algo más que otro. ¿Ya? No es que sean puros. Y encima estas enfermedades tienen algún componente, incluso, sobre todo las autoinflamatorias, tienen algún componente genético. Por eso los hacen mucho más raros el diagnóstico. Y resulta que los problemas autoinflamatorios tienen un predominio del sistema inmuninato, mientras que las enfermedades autoinmunitarias, las autoinmunes, tienen un predominio del sistema inmune adaptativo. El sistema inmuninato tiene que ver más con las autoinflamatorias y las enfermedades autoinmunitarias, el sistema inmune adaptativo. Veamos, por ejemplo, el sistema inmune innato, autoinflamatorio, por excelencia, y al mismo tiempo que sea... me olvidaba. Ahí luego aparecen dos términos más, como estarán viendo acá. Un término poligénico y un término monogénico. ¿Qué le suena monogénico? Un gen. Poligénico, varios genes. Si hay una enfermedad por excelencia conocida, autoinflamatorio, y de un solo gen monogénico, acuérdense de esta enfermedad. Se llama la fiebre mediterránea familiar. ¿Ya? Acuérdense de esta, fiebre mediterránea familiar. ¿Ya? Esta es una enfermedad rara acá en Sudamérica. Es más común que encontremos en tierras árabes, mediterráneas, ¿ya? Medio Oriente, Turquía, norte de África, ¿no? No, o sea, es difícil que encontremos para estos lugares. Como se están dando cuenta que hay otras enfermedades mucho más raras, que son incluso con siglas con componentes genéticos, bien raras, nunca las he visto, bien rarísimas, son rarísimas, ¿ya? De todas estas, la más conocida de este grupo viene a ser esta fiebre mediterránea familiar, FMF. De todas estas, las que tienen que aprender, por lo menos saber que es monogénica y autoinflamatoria y memorizarla, que es la fiebre mediterránea familiar. ¿Ya? Podría hacer preguntas, pero solo para mencionarla. Fiebre mediterránea familiar, monogénica, autoinflamatoria, por excelencia. Luego se van a darse cuenta que existen otras enfermedades, que es, por ejemplo, enfermedades autoinmunes únicas monogénicas. Les comentaba acerca del APC, que lo vimos hace poco, solo para que la conozcan. ¿Dónde lo vimos? Por el inicio, ¿se acuerdan? Por un gen llamado aire. ¿Ya? Solo para mencionarlo. Ya, pero es por un gen. Este APC es un problema autoinmune monogénico. Y es raro. Un gen que está desencadenando esta enfermedad. Y es raro. APC. Y estas ya son más raras. En este rango tenemos otros grupos. Tenemos enfermedades autoinflamatorias complejas y enfermedades autoinmunes poligénicos y de patrones mixtos. Veamos los ejemplos. Ejemplo complejo. Tenemos, por ejemplo, síndrome de Stielser, síndrome de PAFA, SAFO. Por eso alguien respondió, pregunté que eran enfermedades autoinmunes. El Crohn, por eso les dije, podría ser. No está en este rango, haciéndose autoinflamatorio que autoinmune, pero sí también tiene algún componente autoinmune. El Crohn y la colitis ulcerativa. El síndrome de SAFO. Le pregunto, cuando roten dermatología le preguntan qué es el SAFO, ¿ya? Y lo mismo pasa con el síndrome de Stielser. Me parece que también es un problema dermatológico, ¿ya? Y gota lo vamos a ver conmigo. El patrón mixto, por ejemplo, la enfermedad de Behçet, artritis reactiva, la psoriasis, la espondilitis anquilosante. O sea, no es 100% cierto que la espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmune. Está en este rango, en realidad es un patrón mixto. Pero las que sí son por excelencia las enfermedades autoinmunes conocidas y al mismo tiempo son poligénicos, aquí están las clásicas. La vasculitis ANCA, la artritis reumatoide, el lupus.
y la miastenia gravis, por ejemplo. Aquí son algunos ejemplos. ¿Se están dando cuenta? Las más raras son las autoinflamatorias. Y autoinmunes que sean de un solo gen también son rarísimas. Las más comunes son entran en este grupo. Sobre todo las que más vamos a estudiar de lejos son estas enfermedades autoinmunes. Si comparo estas enfermedades, comparando este grupo de enfermedades, estas son más difíciles de diagnosticar y estas son más fáciles de diagnosticar. Fácil, ¿cómo diagnostico la artritis reumatoide? Factor reumatoide, anti-CTP y se acabó. ¿Cómo diagnostico el lupus? Le pido su Altesmin, sale positivo y se acabó. Le pido su C3, su C4, su Altesmin, su anti-DNA, su glicoproteína, cardiolipina, del coagulante lúpico. Determino si hay una afectación de piel, riñón, pulmón, corazón, se acabó. Miastenia gravis, bueno, veo la clínica, debilidad. Si es vasculitis ANCA, fácil, le pido su examen de ANCA, sale positivo, se acabó, yo tengo el diagnóstico. Pero estos no, hay que hacer estudios genéticos, no sé, es mucho más complejo. Bien, diagnóstico difícil, encima sin fiebre, y no sabe por qué. Aquí están, pueden ser las causas de sus fiebres. Fiebre de origen desconocido. Estos pacientes pueden ir por problemas articulares, inflamatorios, como enfermedad de Behçet, artritis reactiva. Behçet es una vasculitis, ¿no? Este es el tipo de vasculitis. La artritis reactiva, la psoriasis y la espondilitis anquilosante están muy relacionadas, están muy hermanadas. Lo mismo pasa la psoriasis de espondilitis anquilosante, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn están relacionadas entre sí. Lo vamos a ver más adelante. Y este SAFO también podría estar un poco parcialmente relacionado con estas dos también. Y ahí están las síndromes raras como el PAFA, Schnitzer, ¿ya? Hay otras, por ejemplo, el síndrome PANDAS, por ejemplo, que son ya mucho más raras, ¿ya? Pero más o menos con este cuadro creo que se ubique en dónde estamos, sobre todo acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Los que son los autoinmunes. Estas son rarasas. No lo vamos a ver. Solo los voy a mencionar. Sobre todo, solo memorizo. Solo sepan que existe esta, la fiebre mediterránea familiar, y se encuentra esta. ¿Ya? Cuando roten dermato le preguntan qué es el SAFO y el síndrome de Schnitzer, y el PAFA. ¿Ya? Y al neurólogo le preguntan sobre la miastenia gravis. Ya, continuemos. Pero miren esto. Estos son estudios con el lupus, ¿ah? Un caso particular con el lupus. La clasificación del lupus de acuerdo al modelo continuo inmunológico. Mira, la forma clásica se aproxima más, mira, aquí es más autoinflamatorio y autoinmunidad. ¿Ya? La forma clásica del lupus, hemos mencionado que es poligénica y autoinmune. Aquí está. Pero tiene sus variaciones, podemos decir así entre comillas. Puede ser, por ejemplo, una variación ALPS, que es una enfermedad monogénica. ¿Qué significa ALPS? Se llama síndrome linfoproliferativo autoinmune. Mucho, ¿no? Era muy raro. Ahora, es una variante de lupus, podríamos decir entre comillas, deficiencia parcial familiar del complemento C3, patrón mixto, mutación del receptor FC. Y mucho más raro sería esta, una enfermedad monogénica que tiene muy relacionada al lupus, ¿cómo era? Una interferonopatía del tipo 1 del INF1 con déficit de complemento y mutación del gen TREX1. Ya, demasiado raro. Ya, demasiado raro, ¿no? ¿No? Eso es lo más difícil que veamos. El más común es el GAP. Este es lo más clásico. Estos son rarezas. Y esta también es rareza. Solo es para mostrarles. Y finalmente, si no me equivoco, sí, es la última. Ya está, esta es la última diapositiva. Finalmente, si se habrán dado cuenta de todo lo que hemos hablado de autoinflamatoria y autoinmune, se dan cuenta. Existen diferentes factores. Por ejemplo, hemos hablado de las interleuquinas inflamatorias, de las intracelulares, de las superficiales y de las extracelulares.
Esto cuando se desencadena también puede producir, cuando no están reguladas con un receptor, con el regulador y con interleuquina 10 y transformetil, y factor beta, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, si existen problemas inflamatorios, los neutrófilos liberan proinflamatorios, interleuquina 1, pueden liberar, por ejemplo, interleuquina 18, interleuquina 23, ¿no? Para producir inflamación. Pueden producir a las células mieloides, pueden producir interleuquina 23, van a activar al TH17, van a liberar interleuquina 17, liberan TNF-alfa, las procesos inflamatorios, interleuquina 6, luego pasamos a las células plasmáticas, liberan células B, liberan anticuerpos, liberan los linfocitos T, tienen que ver las células dendríticas, las células presentadoras de antígeno, y si se dan cuenta, aquí entramos a la farmacología. Una farmacología. Por eso hay un capítulo que vamos a llevar que se llama los DIMAR y también están mezclados lo que vamos a hablar un poco sobre las terapias biológicas. ¿Ya? Si alguien quiere manejar medicamentos avanzados, cuando sean especialistas, ya sea reumatólogos, dermatólogos, gastroenterólogos, por ejemplo, neurólogos, si alguien sueña con manejar algunos de estos medicamentos, por lo menos quiero que tengan, o sean oncólogos, o tengan por lo menos alguna idea de que existen este tipo de medicamentos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dice acá? Medicamento que inhiba a la interleuquina 1, antagonista interleuquina 1. Yo les doy un ejemplo, abatacept. De ahí viene cada medicamento para inhibir a cada receptor. Por ejemplo, si inhibo la interleuquina 17, inhibo la interleuquina 23, están estos dos, secukinumab, ustekinumab. Si inhibo, por ejemplo, al TNF-alfa, tenemos los inhibidores de TNF. Ejemplo, etanercept. Ejemplo, infliximab. Ejemplo, golimumab. Ejemplo, adalimumab. Ejemplo, certolizumab. De ahí viene. ¿Ya? ¿Quién es inhibidor por excelencia de la interleuquina 6? Por ejemplo, tocilizumab. Por eso la importancia de conocer cada citocina, porque en la actualidad el tratamiento en boga es esto. ¿Ya? ¿Ya? Este es el tratamiento. Y no solo vamos a ver acá en reumatología, lo van a ver en otras especialidades, como manejos más avanzados, ya de alta especialidad. Pero quiero que conozcan que existen estos medicamentos. También existen otros medicamentos. Inhibidor del linfocito B, sobre todo de CD20. Tenemos acá rituximab, seguramente en hematología lo vieron. Otros medicamentos, ciclosporina. Si inhibo los receptores del DISPO-BAF, uso el belimumab. Medicamentos inmunosupresores de estas células de los linfocitos B, tenemos azatoprina, micofenolato. Lo vamos a ver cuando hablemos de lupus, estos medicamentos en bastante cantidad. Tenemos otros medicamentos, inhibidores de las vías de los JAK-STAT, también avanzados, estos vía oral, se llaman los JAK-inhib, los receptores inhibidores del JAK. Por ejemplo, tenemos el tofacitinib y el baricitinib. ¿Ya? La estoy adelantando ya, es un medicamento ya avanzado. Pero hay un medicamento que inhibe a todo. Prednisona, dexametasona. Ese sí, esa pregunta. Por eso, los corticoides en un inicio son excelentes en el manejo de estas enfermedades. No me importa cuál sea, pero me mata para iniciar el tratamiento es muy bueno el corticoide. Pero lo malo es que estos corticoides a largo plazo tienen efectos adversos, por lo que han surgido otros medicamentos mucho más avanzados. Y hay que hacer el manejo de cada enfermedad, hay que ser cada vez más específico. ¿Ya? Y el corticoide tiene muchos efectos adversos. Muchos. ¿Ya? Puede ser Cushing, es lo más común. ¿Ya? El Cushing. Cuando vemos en la práctica, vamos a ver siempre vamos a encontrar pacientes con Cushing. Porque a veces algunos se automedican, ¿no? O también no tengo alternativa. Por ejemplo, para salvar un riñón, ya tengo que darle corticoides. Entonces, luego están con su Cushing.
pueden predisponer a fracturas, glucosa, puede predisponer a formar diabetes tipo 2, obesidad, ¿ya? Alterar que la piel se ponga un poco más frágil. Listo. Esa es la última diapositiva de la clase. Nos veríamos en la próxima semana. Hemos terminado la clase. ¿Alguna última pregunta? Si no, ya pueden ir. ¿Ya?